Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena clase de la materia Intervención Educativa del Doctorado de Educación en la Universidad del Sureste. Hoy avanzamos en la unidad 2, donde nos adentramos al análisis comparativo y reflexivo sobre las dos formas de intervenir en la realidad educativa, la intervención socioeducativa y la psicopedagógica. En esta sesión abordaremos dos preguntas clave. ¿Se puede utilizar los mismos métodos y técnicas en la elaboración de proyectos socioeducativos y psicopedagógicos? ¿Y cuáles son los métodos y técnicas de intervención socioeducativas más comunes? Estas interrogantes nos invitan a pensar en la pertinencia, los alcances y las limitaciones de cada enfoque, reconociendo que aunque ambas buscan transformar la realidad educativa, sus fundamentos y estrategias responden a las necesidades distintas. La reflexión de hoy nos permitirá diferenciar con claridad las metodologías propias de cada intervención, reconocer la importancia de seleccionar técnicas adecuadas según el contexto y población, y fortalecer nuestra capacidad crítica para diseñar proyectos que respondan a la complejidad de los escenarios educativos actuales. Que esta clase sea un espacio de diálogo y aprendizaje profundo, donde cada aporte nos acerque a una visión más integral de educación. Bienvenidos. Bueno, el 2.11, métodos y técnicas en proyectos socioeducativos y psicopedagógicos, nos habla sobre si es posible utilizar las mismas herramientas metodológicas en ambos tipos de intervención. Bueno, pues aquí nos invita a cuestionar la transferencia de métodos y técnicas entre proyectos socioeducativos y psicopedagógicos. Aunque ambos buscan transformar la realidad educativa, sus enfoques responden a contextos y propósitos distintos. En la intervención socioeducativa, los métodos suelen orientarse a la comunidad, la inclusión social y la participación colectiva. En la intervención psicopedagógica, las técnicas se centran en el individuo, sus procesos de aprendizaje y las estrategias para superar dificultades específicas. Las posibilidades de integración nos sugiere que aunque existen diferencias, también hay espacios de convergencia. Por ejemplo, técnicas de diagnósticos, entrevistas o dinámicas grupales pueden adaptarse a ambos ámbitos siempre que se ajusten a los objetivos de cada proyecto. Bueno, debemos reconocer que no todo método es universal, cada intervención requiere adecuarse al contexto y que debemos identificar criterios de selección metodológica para la pertinencia, alcance poblacional y objetivo y recursos disponibles. Promover una visión interdisciplinaria donde se puedan aprovechar las fortalezas de ambos enfoques para enriquecer la práctica educativa. Bueno, aquí pues vamos a hablar sobre un debate sobre la flexibilidad y los límites de las metodologías educativas, invitando a los estudiantes a pensar en la necesidad de adaptar las técnicas según el tipo de intervención y el contexto en la que se va a aplicar. Diferencias de contexto y propósito. Bueno, una comparación entre proyectos socioeducativos y psicopedagógicos destaca sus diferencias de contexto y propósito. Como especialista en intervención educativa, la explicación puede organizarse en tres niveles. Primero es el propósito y enfoque. Los proyectos socioeducativos buscan la transformación comunitaria y social, privilegiando la participación ciudadana y la construcción de redes. Anderegg afirma que todo proyecto socioeducativo debe partir de un diagnóstico participativo y que identifique necesidades colectivas y potencialidades comunitarias. Los proyectos psicopedagógicos se centran en la atención personalizada del individuo, considerando sus características cognitivas, emocionales y sociales. La intervención psicopedagógica debe atender la diversidad de los sujetos, reconociendo sus procesos de aprendizaje y las condiciones que los favorecen. Cole, en 1990, lo cito de esta manera. Los métodos, el número 2 serían los métodos y técnicas. Tenemos los socioeducativos, que son talleres comunitarios, campañas de sensibilización, proyectos colaborativos. Estas técnicas buscan la cohesión social y la participación activa. Y los psicopedagógicos se basan en los diagnósticos psicométricos, tutorías individualizadas, programas de apoyo emocional y se orientan a la mejora del rendimiento y bienestar personal.
Bueno, podemos tener ahí como puntos de convergencia que ambos enfoques se comparten la necesidad de diagnósticos rigurosos y metodologías participativas. Aunque difieren en la escala de intervención, lo colectivo y lo socioeducativo y lo individual en lo psicopedagógico. Podemos decir que ambos proyectos buscan mejorar los procesos educativos. Sus propósitos condicionan directamente los métodos y técnicas empleados. La clave está en reconocer la diferencia sin perder de vista las posibilidades de integración. Las metodologías compartidas y limitaciones. Bueno, aborda un aspecto crucial de la intervención educativa, la posibilidad de transferir métodos entre proyectos socioeducativos y psicopedagógicos y los riesgos que ellos implican si no se realiza con la debida adaptación. Las metodologías compartidas pues van a señalar que existen técnicas que pueden emplearse en ambos ámbitos, como entrevistas, cuestionarios y grupos focales. En lo socioeducativo, esas técnicas permiten conocer necesidades comunitarias y construir consensos colectivos, y en los psicopedagógicos ayudan a identificar dificultades individuales de aprendizaje y valorar y explorar experiencias personales. Tenemos también los riesgos de la transferencia de adaptación. Pues aquí vamos a enfatizar que los métodos no son neutros. Pérez Gómez advierte que los métodos no son neutros y producen efectos distintos según el contexto. En lo socioeducativo existe el riesgo de reducir problemáticas estructurales a fallos individuales, invisibilizando causas sistémicas. En lo psicopedagógico se puede perder la especificidad de los acompañamientos individuales al aplicar técnicas colectivas sin considerar diferencias. En ambos casos, un proyecto sin claridad metodológica se convierte en una suma de actividades inconexas. Bueno, reconocer que la flexibilidad metodológica es valiosa, pero debe ser desempeñada de un criterio crítico y contextualizado. La transferencia de técnicas solo es válida si se ajusta a los objetivos y características del ámbito de intervención. Bueno, podemos decir que la interdisciplinariedad es la intervención educativa, es posible, pero requiere un rigor metodológico y sensible hacia las diferencias entre lo comunitario y lo individual. Posibilidades de intervención metodológica. Bueno, aquí se plantea un aspecto esencial de la intervención educativa, cómo a pesar de las diferencias entre proyectos socioeducativos y psicopedagógicos, existe un terreno fértil para la completabilidad metodológica. Como fundamento teórico tenemos que Escudero sostiene que la innovación educativa requiere cambiar y combinar enfoques diversos, articulando lo pedagógico con lo social, para responder a la complejidad de los problemas. Bueno, esto significa que la integración metodológica no es un lujo, sino una necesidad para enfrentar los retos educativos actuales. En lo socioeducativo, un proyecto de alfabetización comunitaria puede incorporar evaluaciones individuales de lectura. Marchesí subraya que la atención de la diversidad existe a reconocer las necesidades específicas de cada alumno dentro de un marco colectivo. En lo psicopedagógico, un programa de apoyo emocional puede enriquecerse con actividades comunitarias. Lledó afirma que la intervención educativa debe considerar los factores sociales y culturales del aprendizaje. Bueno, la interdisciplinaridad como base. Bueno, la integración metodológica se nutre de la pedagogía, la psicología y la sociología y el trabajo social. Tenti Fanfani señala que los problemas educativos requieren respuestas interdisciplinarias que ninguna disciplina puede resolver sola. Bueno, la intervención educativa no puede limitarse en un solo enfoque. La clave está en articular lo individual con lo colectivo, lo pedagógico con lo social y lo psicológico con lo cultural, generando proyectos más integrales y eficaces. Bueno, la conclusión crítica sintetiza los aprendizajes sobre la intervención educativa, destacando la necesidad de flexibilidad y contextualización en los usos, métodos y técnicas. La flexibilidad y contextualización eh,
Y Vernon afirma que la intervención educativa debe ser flexible y contextualizada, capaz de responder a las demandas cambiantes de la sociedad y de los sujetos. Bueno, esto implica que no existe una receta única. Cada proyecto debe adaptarse a las condiciones específicas de su población y su entorno. Bueno, es importante también reconocer las diferencias. Eh, bueno, podemos decir que aquí los educativos prioriza la transformación comunitaria, mientras que los psicopedagógicos se centra en la atención personalizada. Confundir estas escalas puede generar riesgos metodológicos, pues se perdería la especificidad de cada enfoque. Tenemos también la adaptación con rigor. Las técnicas compartidas en entrevistas, diagnósticos, grupos focales requiere una reorientación explícita según el contexto. Un proyecto sin claridad metodológica se convierte en la suma de actividades inconexas. Viene la parte de integrar con sentido. La educación debe combinar lo universal con lo particular. Esto significa que la intervención educativa debe equilibrar la acción colectiva con la atención individual, generando proyectos sólidos y coherentes. La integración metodológica no solo es posible, sino necesaria. La clave está en reconocer las diferencias, adaptar con rigor y articular lo colectivo con lo individual, siempre desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica. Bueno, hablaremos del 2.12, métodos y técnicas de intervención socioeducativa. Bueno, aquí vemos un recorrido por los enfoques más utilizados para convertir la comunidad en protagonista de su propia transformación educativa y social. El primer paso sería la centralidad de la comunidad. La intervención socioeducativa se fundamenta en la idea de que los sujetos no son receptores pasivos, sino actores activos de su propio desarrollo. Todo proyecto socioeducativo debe partir de un diagnóstico participativo que identifique necesidades colectivas y potencialidades comunitarias, como nos dijo Anderegg en 2003. Bueno, ¿cuáles son los métodos más comunes? Tenemos los talleres comunitarios, que son espacios de formación y reflexión colectiva que promueven la construcción de saberes compartidos, las campañas de sensibilización, que son estrategias de comunicación que buscan modificar actitudes y generar conciencia social, y los proyectos colaborativos que son iniciativas que fortalecen redes de apoyo y fundamentan la cohesión comunitaria. Las técnicas socioeducativas deben ser flexibles y adaptadas al contexto. La investigación aplicada en educación requiere métodos flexibles que integren teoría y práctica. Pues esto implica que las entrevistas y cuestionarios y grupos focales pueden ser herramientas útiles para conocer las percepciones colectivas. Los métodos son más neutros y producen efectos distintos según el contexto, decía Pérez Gómez en 95. En este ámbito socioeducativo, eso significa que las técnicas deben evitar reducir problemas estructurales a simples fallos individuales, manteniendo siempre la mirada en la causa social y cultural. Los métodos socioeducativos no solo buscan intervenir, sino empoderar a la comunidad para que se convierta en un agente de su propia transformación. La clave está en combinar el rigor metodológico con la participación activa, asegurando que cada técnica responda a las realidades colectivas y no se limite únicamente a soluciones superficiales. Bueno, ahora veremos el diagnóstico participativo y el análisis contextual. Bueno, aquí se expone un principio fundamental de la intervención socioeducativa, el diagnóstico como un punto de partida, entendido como el proceso de construcción colectiva en el que la comunidad identifica sus necesidades y recursos y problemáticas también. Todo proyecto social debe partir de un diagnóstico participativo que permite identificar las necesidades colectivas y las potencialidades de la comunidad. El diagnóstico no es un trámite técnico, sino un ejercicio democrático que legitima la intervención. Las técnicas utilizadas son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son entrevistas grupales y observación, participantes y grupos focales que permiten captar la voz y la percepción de los sujetos. Y las cuantitativas son las encuestas comunitarias, análisis de indicadores y mapeo de recursos que aportan datos objetivos para complementar la mirada cualitativa. La investigación aplicada en educación requiere métodos flexibles que integren teoría y práctica, lo cual justifica la combinación de técnica
y diversos en este proceso. El diagnóstico participativo cumple una función ética al reconocer la voz de los sujetos y evitar imposiciones. Los métodos no son neutros y producen efectos distintos según el contexto, lo que obliga a considerar las implicaciones políticas de cada técnica aplicada. El diagnóstico participativo no solo es un requisito metodológico, sino un acto de legitimización, empoderamiento comunitario. Su valor radica en equilibrar lo cualitativo y lo cualitativo, lo técnico y lo político, garantizando que la intervención educativa responda realmente a las necesidades colectivas. Educación popular y trabajo comunitario. Bueno, aquí se presentan dos enfoques complementarios dentro de la intervención educativa, ambos orientados en la transformación social y la participación ciudadana. Primer punto, tenemos la educación popular. Este enfoque se construye con las prácticas sociales y culturales de los pueblos, reconociendo sus saberes como punto de partida. La educación popular se construye desde las prácticas sociales y culturales de los pueblos, reconociendo sus saberes y experiencias como punto de partida. La educación popular busca la concientización y la transformación social mediante el diálogo y la problematización de las realidades, promoviendo que los sujetos se reconozcan como protagonistas de su propio proceso educativo. Tenemos el segundo, que es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario vincula la intervención educativa con las dinámicas sociales, culturales del entorno. Sus principales técnicas incluyen talleres comunitarios, asambleas vecinales, proyectos de servicio social y actividades de desarrollo cultural, todas orientadas a la cohesión social y a la construcción de la ciudadanía activa. Si hablamos de una articulación entre ambos enfoques, la educación popular y el trabajo comunitario convergen en la idea de que la transformación educativa y social surge desde la participación activa de la comunidad. Ambos enfoques legitimizan la intervención de reconocer la voz y los sujetos y el de fomentar procesos colectivos de aprendizaje y acción. La intervención educativa no puede desligarse de la realidad. La educación popular aporta la dimensión crítica y emancipadora, mientras que el trabajo comunitario ofrece las herramientas organizativas y prácticas para concretar esa transformación. Juntos constituyen un marco sólido para proyectos que buscan impactar tanto en el plano cultural como, por supuesto, en el plano social. Animación sociocultural y participación ciudadana. Expone un enfoque clave de la intervención educativa que busca dinamizar la vida comunitaria, fomentando la creatividad y promover la participación activa de los sujetos en su entorno. El concepto de animación sociocultural, ella la define como un proceso educativo que pretende estimular la iniciativa y participación de los individuos en la vida cultural y social de la comunidad. Esto implica que la animación sociocultural no es entretenimiento, sino una estrategia pedagógica que fortalece la identidad colectiva y la cohesión social. Sus técnicas principales son las técnicas artísticas, como por ejemplo teatro comunitario, proyectos culturales, participativos y actividades artísticas que generan identidad colectiva. Está también las dinámicas grupales, que son los juegos cooperativos y dinámicas de grupo que reconocen a los sujetos como un protagonista y refuerzan su cohesión social. La participación ciudadana, asambleas, mesa de diálogo y consultas participativas que involucran a los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Carides subraya que la animación sociocultural busca democratizar el acceso a la cultura y fomentar sujetos críticos y comprometidos, trascendiendo el mero entretenimiento. Bueno, esto significa que su finalidad es política y ética, abrir espacios de participación y garantizar que la cultura sea un derecho compartido. La animación sociocultural es una herramienta de intervención educativa que articula lo artístico, lo grupal y lo ciudadano para fortalecer la vida comunitaria. Su valor radica en que convierte a los individuos en protagonistas de procesos colectivos, generando transformación social desde la cultura y la participación. Bueno, y por último, el día de hoy veremos la evaluación participativa y la sistematización de experiencias. Bueno, pues aquí se aborda un componente esencial en la intervención socioeducativa que permite convertir la evaluación en un espacio de reflexión compartida y transformar las prácticas en conocimiento colectivo.
La evaluación participativa, como dice Guba y Licón, señalaban que la evaluación participativa es un proceso de negociación y construcción conjunta de significados entre evaluadores y participantes. Esto implica que la evaluación no se limita a medir resultados, sino que se convierte en un diálogo que legitimiza la voz de la comunidad y orienta la toma de decisiones. Bueno, dentro de estas etapas de este proceso encontraremos la retroalimentación, que serían talleres grupales y discusiones colectivas para valorar logros y proponer mejoras. El análisis colectivo, que es la elaboración conjunta de informes y análisis de casos que fortalecen la corresponsabilidad. Y la sistematización, que es la reconstrucción cronológica de los procesos y narrativas que convierten la práctica en conocimiento. La difusión de saberes, que es la producción de materiales pedagógicos que trascienden del ámbito local y enriquecen el campo socioeducativo. La dimensión ética y política, pues de Sousa Santos recuerda que la producción de conocimiento desde las prácticas sociales es fundamental para democratizar la ciencia y la educación. Esto subraya que la evaluación participativa y la sistematización no solo generan aprendizaje, sino que también democratizan el acceso de conocimiento, reconociendo la legitimidad de las experiencias comunitarias. Pues bien, la evaluación participativa y la sistematización de experiencias son procesos que trascienden en lo técnico. Se convierten en prácticas educativas críticas que fortalecen la comunidad, legitiman la intervención y producen conocimiento colectivo con valor transformador. Bueno, queridos estudiantes, llegamos al cierre de la clase 9 de intervención educativa. Hoy recorrimos un camino de reflexión crítica sobre las formas de intervenir en la realidad educativa, distinguiendo entre lo socioeducativo y psicopedagógico y reconociendo tanto sus diferencias como sus posibilidades de integración. Nos llevamos 3 ideas claves. La primera, que es la pertinencia metodológica, pues cada técnica debe ajustarse al contexto y a los sujetos implicados. El segundo, pues la complementariedad de enfoques, que es lo comunitario y lo individual. No son opuestos, sino dimensiones que pueden dialogar. Y la responsabilidad ética y política. Toda intervención educativa debe legitimar la voz de quienes participan y evitar imposiciones externas. La intervención educativa debe ser flexible y contextualizada, capaz de responder a las demandas cambiantes de la sociedad y los sujetos, como lo dijo Invernon en el 2007. Esa flexibilidad es la que nos permite construir proyectos sólidos y transformadores. Con esta clase reafirmamos que la educación es un proceso vivo que nutre de la diversidad de métodos y de la riqueza de participación. Bueno, los invito a seguir pensando cómo nuestras prácticas pueden convertirse en un puente entre la teoría y la acción y entre lo personal y lo colectivo. Pues nos despedimos con la certeza de que cada reflexión compartida de hoy será una semilla para nuevas formas de intervenir y transformar la realidad educativa. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de esta semana. Les deseo mucha suerte en su evaluación y pues nos vemos la próxima semana, ya en la sesión 10. Espero que se encuentren muy bien, excelente semana, hasta luego.